¿Sabías que puedes darle resguardo a una víbora de cascabel? Bueno, no te creas, no una víbora de cascabel, pero sí algunos insectos, algunos animales. Hoy vamos a hablar sobre cómo los desarrollos inmobiliarios han, algunos, depredado los terrenos y no han tenido esta conciencia para mantener las plantas endémicas y los animales endémicos u originarios de esa zona. Pero hay otros desarrolladores que están haciendo un esfuerzo importante. Hoy hablaremos de eso, cómo es que los desarrollos inmobiliarios tienen que comprometerse a rescatar la flora y fauna endémica. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, qué gusto saludarte. Y algo que también aprenderemos en este programa es lo importante que como ciudadanía estemos conscientes de que si yo llego a habitar en un lugar como Querétaro, tenemos cierta flora y fauna que es nativa de aquí y que no porque yo venga de una ciudad alejada donde tenemos flores grandísimas voy a querer tener en mi jardín todo este tipo de flores. Al contrario, lo ideal y la forma en la que mejor podemos abonar a nuestro ecosistema es precisamente adoptando y cuidando todas aquellas especies que llegaron aquí a vivir antes que yo. Así que quédate con nosotros, vamos a hablar sobre este rescate de flora y fauna endémica, cómo lo estamos haciendo en Querétaro y, ojo, lo estamos haciendo, quédate en la casa. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones más importantes cuando vemos que habrá un nuevo desarrollo es todas las especies que viven o que vivían allí y que llegaron probablemente hace muchísimos años antes que nosotros. Desde el cuidado del medio ambiente y desde el activismo, este es uno de los temas que más preocupan, pero yo creo que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en saber exactamente qué se hace para cuidar de estas especies y que no nos convirtamos en estos seres humanos depredadores que arrasemos con todo a nuestro paso con la condición de tener un lugar digno de vivienda. Hay que pensar en todos y convivir de la mejor manera posible en este planeta. Razón por la que el día de hoy decidimos invitar a nuestro biólogo especialista en esta materia, que además ha trabajado desde hace muchísimos años en el trabajo para cuidar de las especies endémicas o nativas, tanto de flora como de fauna. Él es Alfonso y es biólogo. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Isabel, aquí. Muchas gracias por la invitación y compartir un poquito de información al respecto, que esperemos que ayude a la gente a entender más todos estos procesos. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso, aquí en la casa. Y bueno, yo comenzaría preguntándote, a veces cuando vemos las ciudades crecer, pues es inevitable pensar que antes, como bien lo decía Isa, antes de que nosotros, seres humanos, llegáramos, pues ya había ahí animalitos, claro, ¿no? De todo tipo y de todo tamaño. ¿Qué pasa con esos animales cuando llegan los desarrollos habitacionales? Claro, bueno, existen diferentes instrumentos normativos que son los que nos deben de ayudar a regular justamente el crecimiento de las ciudades, ¿no? Desde los planes parciales de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico y cada uno de los proyectos, esto es algo muy importante que todos los que pues tenemos una casa o queremos comprar una propiedad tenemos que tener en cuenta, que es pues las autorizaciones de impacto ambiental, ¿no? Claro. O sea, todas las autorizaciones de impacto ambiental, ya sean federales, si son de competencia de la Semarnat o de Profepa, o estatales o municipales en su caso, ¿no? Porque cada vez hay más regulación, que yo creo que es algo pues del lado del desarrollador complejo, pero del lado de la ciudadanía y del cumplimiento ambiental pues muy bueno, ¿no? Porque hay más regulación en ese sentido. Entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es pues que justamente el proyecto esté autorizado, ¿no? Que el impacto, porque independientemente que pues rescatemos flora o rescatemos fauna, tiene que haber una autorización de la autoridad. La autoridad tiene que estar enterada y tiene que haber establecido ciertos criterios para desarrollar ese proyecto. Y en esos estudios, en esa antecedente, pues viene justamente una descripción de qué es lo que hay en sitio, ¿no? Antes de que las casas y las vialidades, hoy hay tales especies de plantas, hay tales especies de animales, en tales abundancias, estas especies están protegidas, ¿no? Por instrumentos que pueden ser nacionales o internacionales, como la NOM 059, que es la norma que establece las especies que en alguna categoría de riesgo, pero también inclusive especies
que pudieran estar en otras categorías internacionales o de otra naturaleza. Y con esos estudios pues justamente se hacen planes, se hacen programas para determinar qué se debe de rescatar, o sea, qué es lo que realmente se puede y debe de ser rescatado. Y justo para allá iba, tú has trabajado con desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué es con lo que tú te has encontrado en esos desarrollos? Bueno, Querétaro en los últimos años ha crecido de forma exponencial y muy impresionante, ¿no? Hay varios análisis sobre pues la densidad poblacional que tenemos y que realmente somos una ciudad con una muy baja densidad poblacional, o sea, es una ciudad muy extendida y muy poquita gente vivimos, o sea, a diferencia de otras ciudades que son igual de grandes, pero exactamente, concentran a más personas. Entonces Querétaro es una ciudad muy extendida con baja densidad poblacional por esa extensión y pues realmente lo primero que tendríamos que considerar dentro al momento de llegar a un lugar es justamente tener muy claro cómo se va a desarrollar el proyecto. O sea, una de las mayores complicaciones es que mucha de la gente que llega a Querétaro pues evidentemente llega, no es de Querétaro, claro. O sea, viene de otros lados. Nosotros hemos tenido ejemplos de que dicen, oye, es que yo quiero tener mi casa como en Veracruz, ¿no? Con flora de Veracruz, y así, oye, pues es que el clima, fíjate que no se va a poder. Pero es muy difícil darle a entender a la gente esos criterios, ¿no? Entonces lo primero es, oye, pues es que los árboles nativos tienen espinas, son chaparros, pierden las hojas en la época de secas, y como que esa parte estética le cuesta mucho trabajo a la gente. Sin embargo, lo que yo he notado a fechas más recientes es que ya inclusive la gente le interesa cada vez más la flora nativa, ¿no? Ya quiere tener una biznaga, un nopal, un garambullo, un huizache en su casa porque lo ven pues ya podado, mantenido, bonito, o sea, no en el cerro, digamos, con un crecimiento natural, y a la gente se le hace sumamente ya atractivo ese tipo de especies, ¿no? Entonces empieza cada vez más a ver esa necesidad. Porque eso es lo que prioritariamente hay en los terrenos queretanos. Exactamente. Ya. Sí, oye, ¿y qué tanto se hace, digamos, por concientizar a la población en Querétaro de lo importante que es mantener esta flora nativa, y qué tanto ves que hay gente dispuesta a cuidarla? Claro. Yo veo un fenómeno muy interesante porque mucha de la gente que le interesa la planta nativa, o sea, realmente si vamos a un vivero es muy difícil encontrar un árbol nativo o se encuentra un huizache pero de 1 metro, ¿no? Y tú quieres, o sea, un árbol ya de 5 metros que te dé sombra, y pues realmente eso es sumamente complicado de encontrar, pero cada vez hay más viveros que empiezan a ofrecer planta nativa, ¿no? Entonces eso es un efecto del mercado, o sea, porque al final de cuentas, si nadie te va a comprar algo, pues no lo vas a vender, ¿no? Sí, claro. Pero si te están pidiendo un producto o un servicio, pues lo vas a ofrecer, ¿no? Porque es parte de lo que el mercado te está pidiendo. Entonces yo veo ese efecto que cada vez hay más interés, y en muchos desarrollos realmente creo que es una parte mixta, o sea, una parte por obligación y otra parte como también por la conciencia que se pueda generar a la gente de tener las plantas nativas. En la materia de obligación porque pues tienes que rescatar, o sea, un porcentaje, y cada vez es más complejo no rescatar, o sea, tumbar, por así decirlo, ¿no? O sea, talar el árbol es cada vez más costoso, hay menos árboles, son más complejos, hay más regulación, y entonces el desarrollador tiende a decir, pues tengo que incorporar este árbol en mi diseño, ¿no? Ya no puedo poner una palmera que viene de Veracruz o traer hay por todos lados, Querétaro es muy conocido por la jacaranda, pero no es una planta nativa, o sea, puede tener ciertos efectos a mediano o largo plazo ese tipo de plantas, ¿no? Entonces, y por otro lado, como la gente lo pide más, pues ya se da cuenta, o sea, hay muchos árboles muy bonitos, ornamentales, pero que por las condiciones climáticas típicas queretanas, de que yo digo que en la mañana sales bien abrigadito y en la tarde te estás muriendo de calor, y eso eso también le afecta a las plantas, ¿no? O sea, también esos cambios de clima tan extremos que tenemos se enferman muy fácil, pueden tener problemas, plagas, y entonces esos árboles que igual duraron 10 años muy bonitos, ornamentales, van a tener dificultad en su proceso de vida porque pues como todos los seres vivos nos hacemos viejos, ¿no? Entonces los árboles, las plantas también se hacen viejas, ¿no? Entonces también eso es un efecto
que se ve. Oye, eso respecto de las plantas, que Sí. pareciera relativamente más sencillo Sí. hacerte cargo de una planta, pero ¿qué pasa con los animalitos? Sí, claro, los animales es un tema muy complejo porque pues hay de animales a animales, ¿no? O sea, ¿en qué sentido me expreso? O sea, hay animales que son muy carismáticos, o sea, por ejemplo, una zorrita gris, un cacomixle, que son los que tenemos nativos, un mapache, ¿no? Los ven y ¡ay, qué bonito Qué animal! bonito. Pero hay otros animales que pueden causar mucho más Miedo. complicación, como lo puede ser una serpiente de cascabel o cualquier serpiente, o sea, un reptil. Los insectos causan mucho... Pues miedo, Sí, ¿no? o sea, hay mucho desconocimiento desafortunadamente sobre la importancia de los insectos, los reptiles, y el manejo de fauna se vuelve más complejo porque, pues sí, con las plantas, como lo dicen, es relativamente más fácil, ¿no? Mover una biznaga, o mover un árbol, o tener un cierto cuidado, pero el animal no sabes si comió, si no comió, si tiene sed, si está estresado, si tiene alguna enfermedad. Y normalmente lo que se empieza a promover, o sea, lo más sencillo es el ahuyentamiento, ¿no? El ahuyentamiento es lo más sencillo, es que la gente, previo a cualquier movimiento de maquinaria, peine un área, se asegure que no haya algún animal o Alguna madriguera o algo, y tratar de hacer un ahuyentamiento, como lo dice el nombre, ¿no? O sea, asustarlos para que se vayan. Ya. Y hay muchas técnicas ya que se están favoreciendo y que inclusive... ya vienen desde las autorizaciones, que es a través de trampeos no mortales, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, para mamíferos existen trampas que se activan a través de cebos, o sea, se coloca, no sé, un alimento para mascota húmedo, o sea, para perro, para gato, una sardina o algo que sea muy oloroso, y eso atrae al animal, normalmente mamíferos, zorros, digo, aquí en la zona de Querétaro, pues coyote, lince, la zorra gris, cacomixles, mapaches, o sea, hay mucha fauna importante, Qué ¿no? padre. Y entran a las trampas, cuando van a comer pisan un gatillo y se cierra la trampa, ¿no? Entonces no le pasa nada al animal. Entonces así lo trasladas. Y eso a lo otro puedes lado. trasladar, exactamente. Ok. Normalmente, pues lo ideal es que se busquen áreas naturales protegidas, ¿no? Para Ok. su traslado, ya sea estatales, municipales o federales, ¿no? Oye, y te voy a hacer una pregunta comprometedora. ¿Los desarrolladores en Querétaro lo hacen? Sí hay ejemplos de desarrollos donde se hace este tipo de trampeo. Cada vez es más solicitado inclusive por la autoridad, ¿no? O sea, que ya no te quedes con lo mínimo, con el mínimo esfuerzo, sino que ya también puedas tú... digamos que en tema de impacto ambiental hay algo que dice que tú te aseguras de hacer las mejores metodologías y tecnologías disponibles para evitar los impactos ambientales. Entonces ya es una realidad que pues hay biólogos, hay médicos veterinarios, ¿no? Y que todo esto va a generar un mayor impulso a estas actividades, ¿no? Entonces sí hay desarrollos que se hacen, no todos, también porque no en todos los casos aplica, o sea, no sería No igual. todos los terrenos son Iguales o tienen la misma vegetación, la misma ubicación, pero sí es una tendencia ya a futuro que eso... O sea, no se va a quitar, pues al revés, va a convertirse cada vez más regulación. Oye, Alfonso, debiéramos de platicar después, perdón, yo sé que el tiempo ya se nos acabó, pero me encantaría platicar contigo a propósito de los insectos. ¿Qué insectos sí podemos permitir o no en nuestras casas? Claro. Porque hay todo un pleito con las señoras y con Sí, nosotros sí, mismos sí. respecto de las hormigas, por ejemplo, Sí, sí. o respecto de, bueno, Las arañas. Sí, alacranes, los o sea, alacranes, ese los tipo grillos de en las épocas. O sea, animalitos. ahorita, por ejemplo, muy de moda el tema del huerto urbano, ¿no? Entonces, Claro. de repente vienen plagas y tu lechuga preciosa, y al día siguiente, ¿cuál Ya no hay lechuga? nada. ¿No? Ya se la comió el saltamontes. Y sí es un tema que da para platicar y con mucho gusto también Va. podemos. Ya te comprometimos, Poncho. Sí, sin problemas. Va. Oye, y también antes de que nos vayas, yo quería preguntarte algo que pasa precisamente en estos desarrollos que van avanzando poco a poquito, es que de pronto quienes ya habitan se encuentran con fauna. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿A quién le tenemos que hablar para que porque hay gente que de plano decide asesinarlos, Sí, y la claro. verdad es que esto es malísimo. Sí se puede tener otra alternativa. Sí, nosotros lo que hemos promovido mucho es la capacitación de la gente local, o sea, hay muchas empresas de seguridad digamos, de los pórticos, o sea, la gente que te abre la puerta, que hay muchas empresas que han buscado capacitación, porque es un tema, ya no solamente es un tema como del biólogo, sino es un tema de seguridad y de
de seguridad de las personas, ¿no? Porque pues si entra una cascabel a tu casa, tampoco es como que, pues no la voy a matar porque... La adoptamos. Sí, exacto, aquí la cuido, ¿no? Vamos a Entonces, alimentarla. o sea, evidentemente hay un riesgo inminente a la salud humana, es un riesgo, entonces sí tiene que haber lo primero que haría siempre es hablar a la autoridad, o sea, 911... bomberos, protección civil o inclusive las unidades municipales de control animal, todos están capacitados y tienen su equipo, y sí tratar de buscar empresas que estén capacitadas en este sentido, porque es muy difícil, o sea, no hay muchas empresas como de biólogos que se dediquen, o sea, pues sí les puedes hablar, pero pues va a tener un costo, o igual y la disponibilidad, o sea, no es como en Estados Unidos que le hablan a los Rangers, que les dicen allá y van y sacan hasta cocodrilos en Florida de tu casa, ¿no? Aquí es más complejo ese sentido, pero sí hablarle a la autoridad, o sea, la autoridad muchas de las especies están protegidas, muchas están en la norma oficial mexicana protegidas, y el daño pues podría hasta acarrear temas de sanciones, ¿no? Multas, etcétera, ¿no? Entonces Pues sí, bueno. cuidar la fauna. Muchísimas gracias, él es Alfonso Estrada, el biólogo que nos acompañó el día de hoy y que seguramente lo volverán a ver porque hay mucho más que decir acerca de qué hay que hacer para cuidar nuestra vegetación y nuestros animales en Querétaro. Muchísimas gracias, Gracias Alfonso. a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. Continuamos con más aquí en La Casa. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Casa, donde hicimos conciencia de lo importante que es saber que la casa completa es este planeta y que los seres humanos no somos los dueños de todo, que tenemos que aprender a compartir este espacio con todas las demás especies, flora y fauna. Que además son especies que seguramente llegaron aquí antes que nosotros, y eso no se nos puede olvidar. ¿Quieres conservar insectos o animales endémicos? Ya sabes qué hay que hacer. Si no quieres tenerlos en tu casa, no puedes tenerlos en tu casa, por lo menos marcan 911 o estos lugares de control animal de los municipios, ellos seguramente sabrán qué hacer, pero nunca trates de asesinarlos. Eso sería gravísimo para todo el ecosistema en donde está sembrada tu casa. Así que hay que generar conciencia y hay que sumar para que todos quepamos de manera amable y consciente y responsable en este mundo. Para que dimensionen, en Querétaro hay biznagas de más de 500 años. Esto quiere decir que tenemos biznagas que tienen aquí mucho más tiempo que los arcos, de lo que nos sentimos tan orgullosos. Cuidemos a nuestras especies. Gracias por habernos acompañado en esta emisión y les recordamos que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. Un episodio 9 y un episodio nuevo todos los jueves. Nos vemos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y nos escuchamos en Spotify. Adiós. Bye, bye.